bastante. Si lo simplifico mucho, me dicen y lo vamos revisando las preguntas que ustedes puedan tener. Lo importante de este tema es que ustedes entiendan el por qué hago lo que hago. ¿Por qué 4 horas de media? ¿Por qué trombólisis? ¿Por qué tomografía? Etcétera. Para hablar de este tema vamos a empezar describiendo al evento cerebrovascular. Entonces los eventos cerebrovasculares básicamente los podemos dividir dentro de dos categorías. El 80 y pico % de eventos cerebrovasculares pertenecen al que llamamos stroke o el famoso infarto cerebral, que es el evento cerebrovascular de tipo isquémico. Y más o menos entre el 15 y 20% de los restantes corresponden al evento cerebrovascular hemorrágico, que puede ser ya sea una hemorragia subaracnoidea o con más frecuencia una hemorragia intracerebral. Y menos del 1% de los eventos cerebrovasculares se deben a lo que tenía su paciente, una trombosis de senos venosos. Pero eso es una categoría aparte porque ahí no es un evento arterial, sino es un evento venoso. Por lo tanto, las repercusiones del evento son muy diferentes. ¿Ya? Pero antes de entrar en materia propiamente dicha, vamos entendiendo el por qué es importante que yo sepa esta patología. Al igual que el infarto del corazón, un evento cerebrovascular es una patología tiempo dependiente. En infarto, ¿qué decíamos? Tiempo es miocardio. Aquí, ¿qué decimos? Tiempo es cerebro. Mientras más tiempo te demoras en diagnosticar y tratar la patología, mayor secuela a largo plazo y mayor mortalidad del evento tendrá. Y para entender esto tenemos que recordar este dibujito que aparece en los libros de texto siempre. Un evento cerebrovascular isquémico se divide en estas dos zonas. La zona central del evento cerebrovascular, que vamos a llamar core o núcleo, es esa zona de las neuronas en las que la perfusión ha caído tanto que ya no llega ningún tipo de oxígeno y nutrientes, y las neuronas del core están condenadas irremediablemente a morirse. Las neuronas del core mueren. Entonces, esa zona es prácticamente insalvable porque las neuronas, ustedes saben que son las células que más oxígeno consumen y por lo tanto si les falta el oxígeno a los pocos minutitos se murieron. Entonces, core es igual a neurona muerta neurona. Entonces eso significa que yo haga lo que haga, estas neuronas ya se perdieron y no las voy a recuperar porque ya sé que no se regeneran. Pero realmente la zona que ustedes ven alrededor como un halo que está rodeando al core, esa se llama zona de penumbra. La zona de penumbra isquémica. En la zona de penumbra, si bien es cierto, casi no hay oxígeno, sí queda un pequeño remanente de oxígeno que todavía les alimenta a las neuronas. Si bien es cierto, esas neuronas no están funcionando, pero no han entrado en apoptosis, es decir, son potencialmente salvables. Entonces, el objetivo del tratamiento no es recuperar el core ya se perdió. El objetivo del tratamiento es salvar las neuronas que están en la zona de penumbra. Mientras más neuronas yo salve dentro de la zona de penumbra, mejor pronóstico del paciente y sobre todo menos secuelas funcionales a largo plazo en ese paciente. ¿Ya? Entonces vamos a decir que son las neuronas que están agonizantes pero salvables. ¿Ya? Son neuronas potencialmente salvables. Ustedes van a decir, profe, ¿por qué pasa este fenómeno? ¿Por qué no todas las neuronas se mueren en forma similar? Porque se supone que si se tapó el vasito, todo el territorio dejó de estar isquémico y todo debería ser un núcleo, un core. ¿Por qué zona de penumbra? Porque recuerdan ustedes que gracias al polígono de Willis, que nosotros tenemos en la base del cráneo, existe circulación colateral. Es decir, que aunque no llegue suficiente sangre al tejido por la vía regular, algo de sangre va a llegar por vías alternativas, manteniendo vivas a las neuronas que están hacia la periferia, aunque las neuronas del centro hayan muerto. Entonces, recordemos un poquito del polígono de Willis. Recordarán ustedes que tenemos dos tipos de circulación, o dos trayectos circulatorios. La circulación anterior, que proviene de las carótidas internas, y la circulación posterior, que viene de las arterias vertebrales, que son ramas de las arterias subclavias, y que estas dos se fusionan, forman la arteria basilar y después esa arteria basilar se divide. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Tenemos por un lado la arteria cerebral media,
de la cual nace la arteria cerebral anterior. Estas están comunicadas por una pequeña ramita que se denomina la comunicante anterior. Y de la parte posterior tenemos las dos ramas vertebrales que posteriormente se fusionan, forman la arteria basilar, que se divide en las arterias cerebrales posteriores y que se unen con la cerebral media a través de las comunicantes posteriores. Entonces, esta circulación que ustedes ven aquí es lo que hace que, a pesar de que esta arteria, por ejemplo, se tapó, las neuronas que están alrededor sigan recibiendo sangre de parte de las comunicantes. Si esta arteria se tapó, pues la sangre sigue llegando a través de la comunicante posterior. Obviamente, no llega un flujo suficiente para mantener a las neuronas funcionantes, pero llega un flujo suficiente para mantener a las neuronas de la periferia todavía vivas. Entonces, el objetivo del tratamiento es salvar estas. ¿No? Entonces, hasta aquí está el polígono de Willis. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ya. Pasamos ahora sí a la siguiente parte. Vamos a hablar un poquito del todo, es decir, la etiología del evento cerebrovascular. El evento cerebrovascular puede originarse por múltiples causas, al igual que el infarto. Recordarán ustedes, teníamos 5 tipos de infarto y aquí también vamos a tener 5 tipos distintos de eventos cerebrovasculares. Los eventos cerebrovasculares más comunes, por mucha diferencia, son los eventos cerebrovasculares aterotrombóticos. Pues aquí, acuérdense del infarto de tipo 1, es exactamente la misma idea. Hay una placa de grasa en la arteria, la placa se erosiona, se rompe, deja expuesto al endotelio, se forma un coágulo y se tapa la arteria. Entonces, el mismo mecanismo. Entonces, el aterotrombótico. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para que una persona desarrolle un SB aterotrombótico? Exactamente los mismos factores de riesgo para un infarto del miocardio. Es decir, los factores de riesgo cardiovascular: hipertensión mal controlada, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, enfermedades inflamatorias crónicas, factores genéticos, factores raciales. Todo lo que vimos en enfermedad cardiovascular del corazón aplica exactamente para esto: presencia de placas. Factores de riesgo cardiovascular típicos. Pues el mecanismo fisiopatológico es el mismo. Segundo tipo, que también es relativamente frecuente: la placa de grasa está ausente, las arterias están limpias, pero el coágulo proviene de un sitio a distancia, y ese sitio a distancia es el corazón. Recordarán ustedes que anatómicamente en la aurícula izquierda hay una estructura que es como un cachito que se sobresale, que se llama orejuela. Entonces, esa orejuela, a veces en ciertas condiciones, como por ejemplo en dilatación de la aurícula o en patologías como la fibrilación auricular, en esa orejuela se forman coágulos. Los coágulos pasan a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y salen por la aorta. Y como ustedes ya recuerdan de la clase pasada, las primeras ramas que salen de la aorta eran los troncos rectocefálicos derecho y la carótida interna izquierda. Sí, entonces ese coágulo se va y se dispara el cerebro. ¿Ya? Entonces, en el cardio embólico, el principal factor de riesgo es tener cardiopatía estructural, fibrilación auricular, ductus arterioso persistente, insuficiencia cardíaca. O sea, aquí buscamos cardiopatías. Aquí el responsable no son los vasitos del cerebro, es el corazón. La tercera causa, vamos a tener a los infartos lacunares. Sí, que son cuando se produce el taponamiento de los pequeños vasitos subcorticales, sobre todo los que dan nutrición a los ganglios de la base o nutren a la sustancia blanca. Esto suele producir, entre otras cosas, algo que es muy característico, que son los síndromes hemimotores o hemisensitivos puros, es decir, solamente el trastorno de la movilidad o de la sensibilidad, pero no hay afasia, disartria, hemiplegia, talmoplegia, nada de eso, es netamente motor y sensitivo. ¿Ya?
infarto. Otras causas específicas. Y aquí vamos a hacer mención a algo que ya revisamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de disección aórtica? Decíamos que en el Stanford A era cuando la disección aórtica comprometía la parte ascendente de la arteria, de la aorta. ¿Sí? Y de esas partes ascendentes y del arco, sobre todo de la aorta, salían los troncos que van al cerebro. Entonces, si la disección aórtica compromete la raíz, por ejemplo, de la carótida interna, el resultado va a ser un evento cerebrovascular masivo. ¿Hay placa? No hay placa. ¿Hay coágulo? No hay coágulo. Es un problema de la circulación. Entonces, se considera un SB de tipo 4 por otras causas específicas, como la disección aórtica. Entonces, ¿qué esperaría yo en un SB por disección aórtica? Un proceso masivo, porque recuerden que está tapándose toda la carótida delgada. Entonces va a ser un desastre, va a ser un evento sumamente agresivo. Y dentro de esta clasificación del TOAS tenemos la quinta, que es la criptogénica o de causa desconocida. Entonces aquí, a pesar de que hemos investigado por todos los lados, no hemos encontrado qué fue lo que ocasionó el evento cerebrovascular. Son los 5 tipos de evento cerebrovascular isquémico. El más frecuente, el cardioembólico, el aterotrombótico, seguido del cardioembólico. ¿Profe, hay alguna manera clínica de que yo pueda diferenciar el uno del otro? Sí, una de ellas es la velocidad de progresión. En el evento isquémico, el déficit va apareciendo en forma progresiva conforme se va tapando la arteria con la formación del coágulo. Mientras que en el cardioembólico, las manifestaciones clínicas suelen ser máximas desde el principio. Ejemplo, el paciente aterotrombótico viene al principio porque no puede mover el bracito, si el brazo está légico. Después de unos 5 minutos ya no puede mover la pierna. Después de otros 5 minutos ya se les desvió el rostro, ya tiene parálisis facial. Y después de 5 minutos más perdió la conciencia. Nos vemos un curso progresivo de eventos. Mientras que el paciente con evento cardioembólico empieza desde el inicio con todos los síntomas. Hemiplegia derecha desde el principio. Entonces eso te sugiere que podría ser un evento cardioembólico porque el coágulo vino ya formadito desde el corazón, no es que se formó con el paso de los minutos. ¿Ya? Entonces hasta ahí, ¿estamos claros? O sea, el arteriosclerótico significa que voy a ir de poco en poco. O sea, los síntomas se pueden ir manifestando progresivamente. El paciente empieza con molestias en el brazo exclusivamente y después empieza la pierna, empieza el rostro y la face. O sea, y aquí también aplica lo que aplicaba en el infarto, o sea, era lo que se tapaba parcialmente. Sí, también, pero no hay como que una definición que te diga esto es una angina cerebral y no, sino esto es un evento cerebrovascular, porque al final como las neuronas son tan sensibles, así sea que tú les bajes un poquito el oxígeno con un taponamiento parcial, ya se mueren. Okay. Sí, entonces aquí no hay esa distinción. ¿Cuándo se empiezan a morir las neuronas? Pues si quieren un valor exacto. Cuando la perfusión disminuye o baja de 20 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto. ¿Qué dice en cardiopatía? Fibrilación auricular y cardiopatía. No, dice aterotrombótico en 2, cardiopático. Sí. ¿Ya? ¿Qué significa Fibrilación auricular. La percusión bajaba 20. Menos de 20 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Entonces, cuando la perfusión baja, no importa, como dice su compañera, que sea un evento con coágulo parcial o coágulo total, si es que la perfusión ya baja de 20, la neurona se murió. Entonces, aquí, si bien es cierto, el principio es parecido a lo que decíamos en el infarto, las células miocardiales son mucho más resistentes a la isquemia en comparación a las neuronas. Entonces, en el síndrome coronario agudo, sin elevación del ST con obstrucción parcial, solamente una parte de las neuronas moría. Perdón, del miocardio moría y la otra se mantenía viable. Aquí, en cambio, las neuronas se mueren, así sea una oclusión parcial, porque son muy sensibles a la falta de oxígeno. Entonces, aquí no aplicamos conceptos para una oclusión total o una oclusión parcial, porque en cualquiera de los dos casos las neuronas se mueren. Si se obstruye todo, obviamente el daño será mayor a que si se ocluye un poco, pero de que hay un SB, hay un SB. ¿Ya? Y ahora sí vamos ya dejando un poco la parte teórica y vamos entrando a la parte clínica, lo que a mí me corresponde. ¿Cómo se manifiestan los eventos cerebrovasculares? ¿O cómo me puedo dar cuenta yo de que mi paciente está teniendo un evento cerebrovascular?
Y aquí la respuesta es muy amplia porque los síntomas del paciente van a depender del territorio arterial que se haya visto comprometido. Mientras más grande el territorio, mayor cantidad de síntomas. Mientras más chiquito, síntomas mucho más focalizados. Y sobre todo va a depender mucho de si es que se debe a la circulación anterior o si es que se debe a un evento de circulación posterior. Y de hecho esta definición es muy importante porque de esto también va a depender el tratamiento y nuestros objetivos en cuanto al timing para hacer el tratamiento. Entonces vamos a dividir esto en eventos de territorio anterior y en eventos de territorio posterior. Cuando digo anterior me refiero a lo que deriva de la carótida interna y cuando digo posterior me refiero a lo que deriva de las arterias vertebrales y arteria basilar. Entonces, vamos por el posterior primero, que es teóricamente el más fácil. ¿Qué estructuras están irrigadas por las arterias de la rama posterior? Pues están irrigadas principalmente el tronco, el puente, el mesencéfalo y el cerebelo. Entonces, los síntomas van a ser dependientes de eso. Entonces, ¿qué síntomas esperaríamos en un infarto de fosa posterior? Alteración de la conciencia. Porque acuérdense que el sistema reticular activante ascendente, el activador ascendente, perdón, está en el tronco. Entonces, el tronco está isquémico, el paciente se apaga, switch. Entonces, el paciente puede llegar comatoso. Normalmente son pacientes que llegan con un rasgo 9, 8, 5, llegan en coma profundo. Principal alteración, la alteración del sistema reticular activador ascendente con la alteración de la conciencia. Puede llegar hasta el coma. Es más, aquí hay una pista. Nos dicen que si tu paciente no despierta, a pesar de que tú ya hayas descartado todas las causas metabólicas, no era encefalopatía hepática, no era encefalopatía urémica, la glucosa estaba normal, los electrolitos estaban normales y el paciente no despierta, tienes un infarto de fosa posterior. ¿Ya? Así el paciente no tenga focalidad. Difícil valorar focalidad si tu paciente está comatoso. Tú no sabes si es que no mueve el brazo porque no puede o porque está isquémico. Entonces recuerden ese detallito. Pregunta al examen siempre. Si es que tu paciente que aparentemente tiene una encefalopatía metabólica no despierta a pesar de que tú no hayas encontrado nada metabólico, seguramente será un infarto de fosa posterior y está comatoso porque el sistema reticular está en off. Se apagó el switch. Entonces el paciente está dormido y no despierta. Si compromete el cerebelo, ¿qué tendremos? Problemas de equilibrio. Entonces el paciente tendrá ataxia, vértigo, diplopia, o diplopía, como quieran decir, ¿ya? Que el paciente, claro, va a ver un objeto sobre otro, una silla sobre otra silla, W. O otro problema de coordinación que es la disartria. El paciente no es que no pueda hablar porque no entienda, no puede articular el lenguaje. Entonces no confundan disartria con afasia. Los dos son trastornos del lenguaje, pero en el caso de la disartria el paciente no puede articular las palabras. Se le olvida cómo mover la lengua para hablar. Profe, un paciente podría llegar a la consulta con vértigo y ser sinónimo de un SB posterior. Claro que sí, sobre todo en el territorio de la finca. ¿Ya? O, no sé si ustedes han escuchado, de hecho hay una película del síndrome del lock-in o el síndrome del atrapamiento. ¿Qué es esto del lock-in? Significa que las funciones corticales superiores están conservadas, es decir, el paciente escucha, ve, piensa, razona, pero el tálamo está desconectado, haciendo que corteza y cuerpo se desconecten. Es decir, el cerebro está atrapado en un cuerpo que ya no le responde al paciente. Y el paciente escucha, siente, piensa y todo, pero no puede interactuar para nada. Está, como su nombre dice, atrapado en su propio cuerpo. Hay una película de esto, no me acuerdo cómo se llama, pero lo trataban de Es un negrito. El negrito es el amigo que le cuida. No, eso no. Pero eso también es bueno, ¿no? También Pero ahí tienen eso, ¿verdad? Sí, pero parece lo que el negrito este de la película esa francesa, lo que él tiene es un daño medular. Él es tetrapléjico, pero mentalmente está bien y él puede hablar y todo. El síndrome de Lockheed, claro, el paciente no se puede mover, ni hablar, ni responder, pero su mente está... Como cuando el alero le pica la puede araña. respirar, proceso o
¿Mande? ¿Puede respirar por sí mismo? Sí, sí respira. Respira, pero lo que pasa es que el tálamo es el problema. O sea, el tronco funciona, la corteza funciona, pero los dos funcionan por separado. Entonces el paciente está encerrado en su cuerpo, no puede relacionar interacciones con el entorno. Tenaz. Y aquí vienen los síndromes vestibulares, como el Wallenberg y todas esas cosas. Entonces, en el territorio anterior, ¿qué tenemos? Si ustedes se fijan en el dibujito, en el esquema, la arteria cerebral anterior no nace directamente de la carótida, nace de la arteria cerebral media. Entonces, este territorio de aquí es el que llaman M1. Cuando los infartos son en la zona del M1, yo voy a tener tanto síntomas compatibles con la arteria cerebral anterior, más síntomas compatibles con la arteria cerebral media. Cuando la oclusión se produce distal al M1, yo voy a tener síndromes muy específicos de oclusión de la arteria que se ha ocluido. Por ejemplo, en el territorio de la arteria cerebral anterior, si es que el coágulo se localiza aquí, por ejemplo, ¿sí? Como ustedes ven, ya pasó de la rama M1 y solamente está comprometiendo a la cerebral anterior. ¿Qué signos o síntomas yo voy a tener aquí? Pues el que destaca son los trastornos sensitivos motores de predominio crural, pierna. A nivel cognitivo o de funciones corticales, ¿qué voy a tener? Abulia y apatía. ¿Qué otra cosa puedo tener? A nivel de sistema autónomo, pérdida del control de los esfínteres. Y lo más importante, ¿dónde está el centro que nos hace seres humanos y nos hace pensar, razonar y responder a los estímulos correctamente? En el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que no le llega sangre al lóbulo frontal? Trastornos de la conducta. La alteración de la conducta. ¿Han escuchado el término del paciente está frontalizado? Hay no ya de escuchar en los hospitales que el paciente está frontalizado, por eso está tan afectivo, y no es así. ¿Sí? Se perdió ese freno que tiene a nivel del sistema nervioso y el paciente está dejando salir sus emociones, está frontalizado. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto a veces? Sobre todo cuando son infartos pequeños, el paciente está apático y actuando raro. Si el doctor no sé qué le pasa a mi gatito, está ahí como que no para bola, está deprimido, está deprimido en la silla. No, es ansiedad, es depresión. Dele citalopram. No es depresión, es un evento cerebrovascular del territorio anterior. Pequeño sí, pero de territorio anterior. De hecho, esto es pregunta del examen y anota. No necesariamente el mío, pero es pregunta frecuente de los exámenes. El diagnóstico diferencial de un trastorno depresivo, ansioso o psicótico en un adulto mayor es de evento cerebrovascular de carótida, de cerebral anterior. Porque se caracteriza por cambios de la conducta. Ahora, ¿qué tipo de síndrome me da el de la cerebral media? Pues depende de la localización. Si es que el de la cerebral media es en territorio M1, me dará todos los de la cerebral anterior más lo que vamos a ver ahorita en la cerebral media. Pero si la oclusión se produce distal al M1, pues los síntomas serán focales. ¿Cuáles son los síntomas focales? Trastorno sensitivo y motor en brazo y rostro. Es decir, el predominio es facio-braquial. O sea, profe, que si se tapa la M1 será facio-braquio-crural. Sí, si se tapa la M1 será pierna, brazo y cara. Todo, el hemicuerpo. Es una hemiplegia derecha. ¿Qué otras manifestaciones pueden aparecer? Si es que el SB se presenta en el lado dominante del paciente, se va a presentar con afasia. Como les decía antes, no confundan afasia con disartria. Son dos cosas distintas. En la afasia ya saben que hay diferentes tipos. La afasia sensitiva, la afasia motora, que es la de Wernicke, la de Broca, la afasia global, etc. ¿Y qué pasa cuando se presenta en el lado no dominante? El paciente tendrá negligencia. ¿Qué otra cosa llama la atención del territorio de cerebral medio? La desviación de la mirada ipsilateral.
Segurísimo vieron en semiología. Los ojos miran hacia la lesión. Sí, entonces el paciente desvía la mirada hacia el lado lesionado y el trastorno motor está en el otro lado, es contralateral. Sí, entonces la lesión es en el hemisferio izquierdo, la mirada del paciente se desvía hacia la izquierda, pero lo que no puede mover es el lado derecho. Y como el hemisferio izquierdo en la mayoría de nosotros es el dominante, el paciente tendrá también afasia. Exacto. Y algo más me estoy olvidando. Aquí en el territorio de la temporal suelen aparecer las hemianopsias o cuadrantopsias. Es decir, también hay trastorno visual, pero no se produce por visión doble, sino se produce por pérdida de la visión por hemisferios o por cuadrantes. Hemianopsia o cuadrantopsia. Cuadrantopsia. Ya, pues hasta aquí con los síntomas y todo estamos más o menos claros. Esos son. O sea, Al revisar terminología neurológica. o sea, tengo que estar, o sea, ubicarme bien la arteria cerebral posterior y la anterior, ¿verdad? Lo que tengo que tratar al menos es de diferenciar SB de territorio anterior o SB de territorio posterior. De por qué esto es importante para el tratamiento. Ya, vamos avanzando un poquito más. Entonces, ¿cuál es la palabra clave para definir los síntomas de un SB? Focalidad neurológica. Focalidad neurológica, es decir, la pérdida puntual de alguna función específica del cerebro. Focalidad. Pero verán que no estoy hablando de fiebre, no he hablado de cefaleas, vómitos, nada. Es netamente focalidad neurológica. Doctor, vengo a la emergencia porque no puedo mover mi brazo. Le traigo a mi papá porque no está hablando, entonces está con focalidad neurológica. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos nosotros como médicos de atención primaria en la emergencia o en la consulta? Voy a hacer 3 preguntas. Tal vez la primera es la más importante. Tiempo. Time. ¿Desde cuándo el paciente está así? ¿No? Señor, ¿cuándo fue la última vez que le vio a su papito hablando? Anoche que usted le vio, ¿movía el bracito o ya no movía? ¿Por qué me interesa esto? Porque como vamos a decir, el SB es una patología tiempo dependiente. Y yo necesito saber si es que todavía estoy en ventana de poder destapar la arteria y que se recupere la zona de penumbra, o si es que ya no hay zona de penumbra que salvar y se murieron todas las neuronas. ¿Cuál es la ventana que decimos? Idealmente las primeras 3 horas son las que potencialmente es más salvable el cerebro, pero en realidad tenemos 4.5 horas para intentar salvar la zona de penumbra. Entonces en el tiempo lo que me interesa saber es si es que la evolución es menor a 4.5 horas. ¿Cuándo le pasó esto, señora? Hace 30 minutos, doctor. Perfecto, estamos dentro del tiempo de... Pero aquí viene un pequeño problema que ustedes lo van a leer en las fuentes. Un porcentaje considerable de eventos cerebrovasculares ocurren en el sueño. Entonces, claro, el paciente se fue a dormir bien, estaba normal, hablando con los hijos, hablando con la esposa, y en la mañana cuando se levantó ya no hablaba, ya no mueve la pierna, el brazo. Entonces, claro, ¿a qué hora fue el evento? No lo sabemos. Entonces aquí aplicamos el concepto de la última vez que lo vieron bien. Entonces, ¿a qué hora fue la última vez que lo viste bien? Doctor, mi papá anoche que nos despedimos después de la merienda estaba perfecto. A las 5 de la mañana que lo fui a ver para salir al trabajo, ya no me respondió, ya no podía mover el brazo. Entonces, ¿a qué hora consideramos que estaba bien? Hasta las 10 de la noche, que fue la última vez que lo vio el hijo. Entonces, ese es el tiempo que para nosotros en la historia clínica cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron bien al paciente? La segunda pregunta es, ¿qué tan severa es la discapacidad? Y esto
también es importante porque también de esto puede depender el tratamiento, si es que aplica o no aplica para los controlamientos. Entonces, ¿cómo cuantificamos en forma objetiva la sensación subjetiva que a veces siente el paciente o los signos clínicos? Los vamos a agrupar todos en una escala que se llama el NIS. Entonces el NIS es una escala que tiene un montón de ítems, como 40 y pico de ítems, que te van a ayudar a definir qué tan grave está tu paciente. Mientras más puntos tenga en el NIS, más grave está el paciente. Es decir, que un paciente con un NIS de 5 puntos tiene una discapacidad teóricamente leve, y un paciente con un NIS de 30 puntos está severamente comprometido. ¿Y para qué me es útil el NIS? Como les decía, primero, para definir la pertinencia del tratamiento. Y segundo, para comprobar la eficacia del tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tu paciente llega con un NIS de 30 puntos. Tú le haces el tratamiento y después del tratamiento el NIS está en 12 puntos. Fue efectivo, disminuiste la severidad de las secuelas. Entonces te sirve tanto como para certificación como para seguimiento posterior. Y la tercera pregunta, y antes de la cual no vas a hacer absolutamente nada, es: ¿esto es isquémico o es hemorrágico? Si es que yo no tengo claro si esto es isquémico o hemorrágico, no puedo hacer nada. Porque los dos, como ustedes ya van intuyendo, se tratan de una forma opuestamente distinta. Entonces, si yo le trato como isquémico y estoy hemorrágico, lo maté a la. Profe, eso significa que necesito una tomografía. Significa que necesitas una tomografía y todo paciente con sospecha de SB tiene que hacerse una tomografía antes incluso de bajarle la presión arterial. Entonces, la tomografía simple es la que te va a ayudar a diferenciar entre isquémico y hemorrágico. Yo sé que me van a decir, por ejemplo, Felipe está pensando en su chuta, pero a mí el doctor de imagenología me dijo que los cambios isquémicos de la tomografía aparecen 24 horas después. Pero aquí me está diciendo que solo tengo 4 horas y media para poder actuar o no. Entonces, el mensaje es: la tomografía no te confirma un evento isquémico, pero sí te descarta un evento hemorrágico. Entonces, la función de la tomografía es como la del dímero D. El dímero D no te confirma TEP, pero sí te lo descarta. Aquí la tomografía no te confirma evento isquémico, pero sí te descarta evento hemorrágico. Es decir, yo podría hacer tratamiento para un paciente con tomografía normal, claro, porque si tú esperas que la tomografía ya esté patológica, es porque toda la zona de penumbra se transformó en un core y ya no tienes nada que saber. ¿Ya? Y yo sé que alguien va a decir: pero profe, yo leí en el Farreras o en los libros de medicina interna clásicos que hablan del TIA, del accidente isquémico transitorio, que es ese evento isquémico en que la focalidad dura menos de 24 horas. ¿Ese dónde entra? Hoy en día esto queda muy bien para los libros clásicos, porque hoy en día ya no esperamos 24 horas a ver si es que el evento desaparece solo o no. Porque si esperamos ese tiempo, pues ya no hacemos nada. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, si es un evento isquémico, mi siguiente pregunta debe ser: si el paciente tiene un evento isquémico, ¿aplica para trombólisis o reperfusión cerebral? La trombólisis es el tratamiento de elección para un paciente con evento cerebrovascular isquémico. Yo necesito saber si mi paciente tiene o no las condiciones necesarias para someterse a un tratamiento trombolítico. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas y hacer un checklist. O sea, antes de definir si tu paciente tiene que entrar al tratamiento, vas a hacerte el siguiente checklist. Primera pregunta del check: clínica compatible. La clínica que tiene mi paciente con tomografía normal, ¿es compatible con un evento cerebrovascular? ¿O tengo que pensar en otras etiologías? ¿O será más bien metabólico? ¿O será una uremia? ¿O será una encefalopatía? ¿O será una convulsión? Si la respuesta es no, sí, es compatible con evento cerebrovascular isquémico porque hay focalidad neurológica súbita o rápidamente progresiva. Si la clínica es compatible, check. Segunda pregunta que te vas a hacer, y de hecho la tomografía es la que te va a responder: ¿hay hemorragia?
Si la respuesta es no hay hemorragia, check. Si la respuesta es si hay hemorragia, no puede ser trombosis, porque lo vas a notar al paciente. Siguiente pregunta. Mi paciente tiene menos de 4.5 horas de evolución. Si la respuesta de esto es sí, check. Va a trombosis. Cuarta pregunta. ¿La glucosa está normal? Si la respuesta es sí, check. ¿Por qué esto es tan importante y de hecho forma parte del checklist? Porque la hipoglicemia es un síndrome SB-like. Es decir, puede manifestarse de la misma manera que un evento cerebrovascular, incluso con la focalidad neurológica, y deberse a una hipoglicemia. Por eso recordarán que el martes decíamos, no te puede faltar una glucosa en todo paciente con alteración de la conciencia. Pues la guía es muy enfática en decirte, tú no puedes trombolizar a un paciente sin antes de haberte asegurado de que su glucosa está bien y que no es la responsable de los síntomas del paciente. Sí, imaginen ustedes, ahorita tienen check, 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 tomografía normal, le hacen una glicemia 30. Le dan dextrosa y el paciente se levanta como si nada y casi le tromboliza. Entonces, glucosa. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, vamos a la pregunta 5. O sea, si es que tiene un solo check, ya no es que... Si es que uno de ellos no cumple, no es candidato a trombosis. Así sea solo uno. ¿Sí? ¿Tiene clínica compatible? Sí. ¿La glucosa está normal? Sí. ¿Tiene hemorragia? No. ¿Tiempo de evolución? 6 horas. Ya no. Ya. ¿Y si se trataría de un síndrome de tos? ¿Eh? Un síndrome de tos, de lo que les da a las personas epilépticas. Ahí también entraría en la trombosis. No. No, porque es específicamente para eventos isquémicos o cardioembólicos, no para la Eso sería como no hacer de... Es que si es falso no le puedes trombolizar, porque esto es para una trombolisis, para un evento cerebrovascular real. Entonces tienes que hacer el diferencial justamente. Y esta es la primera pregunta que tú te pintas. Sí, por eso es cuando tienes que... ¿Este evento neurológico que tiene mi paciente se explica por algún otro síndrome o no? En su caso la respuesta sí, sería sí, se explica por este síndrome que se asocia con más emoción. En este caso del paciente no, esto es un ya, es una buena pregunta. Y la quinta pregunta que nos tenemos que responder es, ¿la presión arterial de mi paciente es privativa para hacerle trombólisis o sí le puedo hacer una trombólisis con la presión que tiene? Entonces van a decir, pues, ¿cuál es la presión objetivo del paciente? Para que el paciente se pueda hacer trombólisis, su presión arterial sistólica tendrá que ser menor a 185 y la presión arterial diastólica menor a 110. ¿Y qué pasa si le hago la trombólisis con una presión más alta que eso? Aumento el riesgo de que el evento cerebrovascular isquémico se transforme en uno hemorrágico, que es mucho más grave que un evento isquémico. Entonces no le puedes hacer la trombólisis hasta que no le bajes la presión de ese rango. Ya vamos a abordar un poquito más a fondo la presión arterial, pero de momento queda ese conocido. ¿Ya? Y aquí vamos a incluir una categoría extra que la vamos a llamar 5.5. Porque no está realmente dentro del checklist oficial, pero sí lo podemos agregar. La discapacidad del paciente, es decir, el NIS, ¿es lo suficientemente alto como para que valga la pena el procedimiento? ¿A qué me refiero? Que si el NIS es mayor a 5, seguro que hay que hacer el procedimiento. Pero si el NIS es menor a 5, me lo tengo que preguntar 2 veces. ¿Por qué? Porque un NIS menor a 5 significa que el paciente tiene poca sintomatología. Y como acabamos de describir, el principal riesgo de un evento cerebrovascular isquémico trombolizado es que se transforme en un evento hemorrágico, que es más grave y con menor probabilidad de menos margen de acción para nosotros. ¿Ya? Entonces, si los síntomas son leves, podría ser que no es necesario, no es justificable hacer la trombólisis. ¿En qué caso nos dicen las guías que lo pensemos 2 veces? Si nuestro paciente tiene un NIS de menos de 5 puntos y síntomas no discapacitantes. Un ejemplo, el paciente viene porque no siente el pie derecho o tiene una disminución de la sensibilidad en su pie derecho.
pero el paciente camina bien, se mueve bien, esta disminución de la sensibilidad no le limita en la vida cotidiana. Entonces, hacerle en este caso al paciente una trombólisis es mucho más riesgoso que el beneficio clínico esperado. ¿Sí? Si bien el paciente con un SBI solamente está un poquito tartoso, ¿sí? Entonces eso no dificulta su capacidad de interactuar con el entorno, no justifica hacer la trombólisis. Por lo tanto, en este caso, preferiríamos no trombólisis porque los riesgos superarían a los beneficios. Entonces, profe, en este caso, ¿qué hago? Le das doble antiagregación por 21 días. ¿Ya? Pero verán que está clarito. NIS menor a 5, pero con síntomas no discapacitantes. No trombólisis, sí DAPT por 21 días. Ahora, por ejemplo, el paciente tiene un NIS de 5, pero está afásico. La fascia es una limitación importante para la calidad de vida del paciente. Y justo el paciente ha sido comerciante y ahora no habla. Así tenga un NIS de menos de 5 puntos, esa discapacidad severa es suficiente criterio para hacer trombólisis. ¿Ya? Entonces, si la respuesta es el NIS tiene 5, pero los síntomas son muy discapacitantes, hago trombólisis intravenosa. Si es que la respuesta es no, los síntomas no son discapacitantes, solamente le doble antiagrego por 21 días y le hago tratamiento ambulatorio. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Dígame. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuáles son todos los síntomas muy discapacitantes de mi paciente? Es que es muy variable y va a depender mucho del contexto del paciente. Sí, entonces, ahí lo analizas directamente con el paciente y dices, a ver, ¿esto realmente va a generar algún tipo de discapacidad? Si es que la respuesta es no, pues no haces nada. Claro, si el paciente dice, doctor, estoy tanto, no puedo hablar, o sea, para ti puede ser no significativo, pero el paciente es conferencista, entonces para él sí es discapacitante y sí tienes que hacer trombólisis intravenosa. Pues es un poquito relativo esto de discapacitante y no discapacitante, pero esa decisión generalmente se toma con el paciente. El paciente dice, no me importa no sentir el piso, doctor, es lo de menos. Camino bien. Entonces ya, más de nada. Listo. Entonces ahora sí, recapitulemos un poquito. Está el doctor Eddie en emergencia y le llega un paciente al doctor Eddie. Dice, doctor, estoy preocupado porque desde hoy en la mañana no puedo mover el brazo y estoy arrastrando la pierna. Pero es el paciente que llega a emergencia sin ¿ya? Pero no tengo nada más, no me duele la cabeza, nada. Entonces, la primera pregunta que el doctor Eddie le va a hacer al paciente es, oye, ¿y desde cuándo estás así? Desde hoy en la mañana, doctor. 8 de la mañana y ahorita son las 10. Ah, chévere, está dentro de una ventana de 2 horas, es menor a las 4.5. Perfecto. Hay focalidad neurológica, que es un trastorno motor del brazo y de la pierna. Aparentemente es del territorio anterior. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué tan discapacitantes son los síntomas? Le voy a hacer una escala NIS, en la escala NIS le voy a pedir que haga unos movimientos, que lea unas palabras, que reconozca objetos y toda la cosa. Entonces le doy la puntuación NIS. Mi tercera pregunta es, ¿esta focalidad neurológica de mi paciente es por un evento isquémico o es por un evento hemorrágico? Entonces el doctor Eddie le va a mandar al paciente a que se haga una tomografía. ¿Ya? Entonces ya viene el paciente con el resultado de la tomografía y vemos que en la tomografía no hay sangre, no brilla. Ustedes saben que en tomografía la sangre es brillante, es blanca, no hay nada. Sí. El cerebro se ve aparentemente normal. Esto no significa que el paciente no tenga nada. Esto lo que te descarta es un evento hemorrágico, pero podría ser un evento isquémico. Y aquí viene una pregunta que seguro pues, deben estar haciendo, pero no preguntan. ¿No sería mejor, profe, hacerle una resonancia magnética? Para ver la hipoperfusión, sí, porque la resonancia magnética te va a permitir ver la zona de penumbra. Pero ¿cuál es el problema? El tiempo. Sí. O sea, tú dices, ya sabes qué, hagámosle mejor una resonancia magnética. Chévere. Pasa al resonador, sale 2 horas después del resonador, cuando ya han pasado 5 horas desde que empezó el evento. Ya no puede ser. Entonces, no tiene, esa es la razón por la cual no se hace resonancia magnética de entrada. Entonces, se hace tomografía. Entonces, ve el doctor Eddie que en la tomografía no hay nada. Y les dice, a ver si voy a hacer el checklist para ver si el paciente es candidato a trombólisis. ¿La clínica es compatible? Sí, hay focalidad
mortalidad neurológica aguda, check. ¿Había hemorragia en la TAC? No había, check. ¿Cuánto tiempo de evolución tienen los síntomas? 2 horas, chequeado. ¿Cómo estaba la glucosa del paciente? Le piden la glucosa capilar, está en 110, check. La presión arterial del paciente, ¿cómo está? 170 a 100. ¿Puede hacer trombólisis? Sí, check. Vamos, trombólisis. ¿Cómo le hacemos la trombólisis? Alteplasa. Sí, ya se la veía venir. Mejor. O tenecteplasa. Lo que pasa es que el tenecteplasa, en los estudios recientes, de hecho salió en la guía que salió a principios de este año, nos dice que es el equivalente al alteplasa en cuanto a efectividad, pero es más simple y más sencillo de hacer. ¿Por qué? El alteplasa le vas a administrar en dosis de 0,9 miligramos por kilogramo de peso, el 10% le vas a pasar en bolo y el 90% restante en infusión continua. Ya saben ustedes que la infusión es de 2 horas. Mientras que el tenecteplasa, la dosis es de 0,25 miligramos por kilogramo en bolo. Y ya. Más sencillo. Y en cuanto a resultados, los mismos. Disponibilidad y facilidad de administración. Aquí obviamente alteplasa suele haber a veces en los hospitales de tercer nivel, pero tenecteplasa hasta donde yo sé no lo tenemos. Pero si tú te vas a Europa, por ejemplo, y haces el MIR y entras a neurología, sí tienes tenecteplasa en un hospital relativamente pequeño. Entonces puedes aplicar el que tengas. Y la respuesta de cuál es mejor, el que está disponible es el mejor. Y profe, ya le hice la trombólisis a mi paciente. ¿Cómo debo manejar la presión arterial en el post-evento? ¿Debería buscar que la presión arterial llegue a valores normales? La respuesta es no. Debes dejarle al paciente con hipertensión permisiva hasta que el tejido cerebral se recupere. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de presión arterial en el post? Mantenerlo entre 130 y 150 milímetros de mercurio, la presión sistólica. ¿Ya? Y la glucosa, profe, porque yo he leído que la hiperglicemia genera edema cerebral. Sí, la glucosa objetivo es mantenerla entre 140 y 180. ¿Es mejor bajarle la presión de 130 y mejor bajarle la glucosa de 140? No, no ha mostrado beneficios clínicos, es más, la mortalidad ha incrementado. Por lo tanto, salvo que la evidencia más adelante nos diga que busquemos valores más cercanos a la normalidad, nuestro objetivo a día de hoy es 130, 150 de presión sistólica, 140, 180 de glucosa. Profe, yo he leído que los pacientes con evento cerebrovascular tienen que tomar aspirina de por vida. ¿Cuándo le empiezo la aspirina? Depende. Si es que es un paciente al que no le vas a hacer trombólisis, le empiezas temprano, lo antes posible. Si es un paciente al que le trombolizaste, la aspirina lo inicias nunca antes de las 24 horas. Y siempre y cuando le hayas hecho una imagen de control. ¿Qué es esto? Ya hemos repetido varias veces. El principal problema de la trombólisis es la transformación de isquémico a hemorrágico. Y si yo le empiezo la aspirina sin haber visto una imagen que no se haya transformado en un evento hemorrágico, pues le puedo hacer daño al paciente. Entonces espero 24 horas, hago la imagen, veo que no hay sangre, ahora sí, aspirina y abordaje de los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Si es aterotrombótico, estatinas, control de la presión arterial, control de la diabetes. Si es cardioembólico, anticoagulación y defino si es que es control de ritmo o control de frecuencia. ¿Ya? Y si es criptogénico, pues no sé qué voy a hacer porque no tenemos una causa aparente del SB. Le mantendré con aspirina un tiempo y veamos qué pasa. ¿Ya? Pero si mi paciente toma ya anticoagulante. Mantengo la anticoagulación. Anticoagulación siempre es más que antiagregación. Así el evento cerebrovascular de su paciente, por ejemplo, su paciente tiene fibrilación auricular, ¿cierto? O tiene SAFO y ya está con warfarina o con rivaroxaban y tiene un evento cerebrovascular, lo lógico sería que usted le empiece aspirina, pero como el paciente ya toma anticoagulante, ya no le hace falta la aspirina porque ya está anticoagulante. Entonces ahí que tendrías que intensificar
control de la placa con estatinas, control de la hipertensión, control del azúcar y mantener el anticoagulante. Siempre que el paciente está anticoagulado, acuérdense, anticoagulación es más que antiagregación. Entonces, si yo ya tengo anticoagulación, ya no necesito antiagregarlo. ¿Sí? Entonces, una buena pregunta de la doctora. Siempre que yo tenga esa disyuntiva entre anticoagulante y antiagregante, el anticoagulante es el más potente y ya no necesito antiagregante. Pero ahora vamos a poner otro ejemplo. Estaba el mismo doctor Eddie en la emergencia y resulta que es el mismo paciente igualito, pero el paciente ahora le dice: doctor, yo anoche me acosté bien y hoy día me levanté así. Chuta, ¿cuánto tiempo pasó realmente desde que el paciente tiene el evento? No es candidato a trombólisis, ¿sí? Pero todavía podría tener tejido cerebral viable. ¿Cómo puedo saberlo? Ahora sí, resonancia magnética. Solo en ese contexto de que el paciente no sea candidato a trombólisis por el tema del tiempo, yo aplico una resonancia magnética. ¿Para qué? Para que la secuencia de difusión valorar si es que el paciente tiene todavía una zona de penumbra salvable. Si la respuesta del paciente es sí tiene penumbra y el aspect es mayor a 3, hacemos trombectomía, no trombólisis, trombectomía. ¿Qué es la trombectomía? A través de un catéter agarras el coágulo y lo sacas. ¿Eso quién lo hace? El neuroradiólogo intervencionista. Pero siempre y cuando tú hayas demostrado en la resonancia de difusión que el paciente todavía tiene una zona de penumbra, salvable. Si es que no es salvable, pues ya no hace. Pero aquí viene una diferencia importante que plantean las nuevas guías. Esto que acabamos de discutir es únicamente dentro de las primeras 9 horas en pacientes que tengan un SB de circulación anterior. Si la circulación es anterior, 9 horas. ¿Y sabe qué aplica el típico paciente que conversábamos? Doctor, estuvimos con mi papá conversando anoche, todo bien hasta las 10, nos despedimos para ir a dormir y a las 5 de la mañana cuando lo vi, estaba así. Han pasado menos de 9 horas, si bien es cierto, la última vez que lo vieron bien al paciente fue a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, por lo tanto ya no está en ventana de trombólisis, pero sí está dentro de las 9 horas. Entonces le haces una resonancia magnética y si el paciente tiene una resonancia magnética que demuestre que todavía tiene tejido viable, haces una trombectomía. Entonces salvas del tejido cerebral de ese paciente que todavía está vivo. Pónganse ustedes del lado de los familiares, por ejemplo. Si es que a tu abuelito le pasa esto, ¿qué es lo que tú vas a querer? Que agoten las últimas posibilidades para que el abuelito pueda volver a caminar solo. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, lo viste por últimas 10 de la noche, pero tú quieres saber si es que va a haber o no va a haber tejido salvable. Si la respuesta es sí hay, se hace trombectomía y se puede recuperar. Si es que ya no hay, pues desafortunadamente ya no se verá ni la trombectomía ni la trombólisis. Pero en circulación posterior, este tiempo se extiende hasta 24 horas. Pues por eso es importante que por clínica tú reconozcas si es que el territorio es anterior o posterior. El anterior son 9 horitas y el posterior son 24 horas. Entonces, tienes mucho margen. ¿Ya? Listo. Ahora, tomando un poquito. Bueno, vayan a descansar 10 minutos ya. Bueno. Se isquemian sus neuronas.